En el episodio de hoy os voy a hablar de mi relación con la nutrición, cómo solo comía cosas que yo consideraba saludable y cómo demonizaba otros alimentos como por ejemplo las grasas o los carbohidratos y por qué esto era fatal, cómo lo estaba haciendo de mal y por qué así no conseguía resultados. Engordé mucho, sobre todo cartucheras, tenía pues forma de arlequín, seguía engordando, tenía celulitis, esta zona era horrorosa, que yo necesitaba comer mucho. Muy buenos y bienvenidos a este cuarto episodio de mi vídeo podcast, que por cierto hoy os voy a hablar de mi relación con la nutrición, pero no sin antes deciros que por fin tenemos nombre a este vídeo podcast. Anteriormente los vídeos de antes no tenían nombre cuando los grabé porque era antes de que lo publicara y todo, así que estaba ahí dudosa de cómo llamarlo, pero al final el nombre vino a mí. Y es que no podía llamarse de otra manera que No Más Excusas. Este es el vídeo podcast que te va a cambiar la vida. ¿Y por qué lo he llamado así? Quiero darte esta pequeña explicación para que lo entiendas. Y es que en realidad muchas veces las mujeres, cuando ves a una chica que está entrenada o que... y esto me ha pasado a mí también, yo también he estado ahí, o empiezas a ver cosas que hacen y tal, y siempre empezamos a decir cosas como será la genética, no es que esta chica con nada que hace ya está así, y en realidad no es así, ¿no? Y cuando venís a mí, a mi programa, las chicas que están dentro de mi programa, o cuando empezáis a ver todo por lo que yo he pasado, os dais cuenta de que no es así, de que yo soy una chica igual que tú, que he pasado por las mismas cosas igual que tú, que he salido de un accidente de tráfico, que tengo lesiones y hago vida normal gracias al ejercicio, que he perdido más de 15 kilos por medio del ejercicio, o sea que de genética y de que me ha venido así la cosa no ha sido nada. Entonces, cuando os dais cuenta de que yo soy igual que vosotras, os quitáis las excusas. ¿Por qué? Porque si yo he podido, vosotras también. Así que por eso decidí que el vídeo podcast se tenía que llamar así. No más excusas, porque conmigo vas a dejar de ponerte esas excusas que te pones de que todo es culpa de externa y no tuya, y vas a empezar a tomar acción, te vas a dar cuenta de que solo tú tienes el poder para cambiarlo todo y así vas a empezar a hacer las cosas como tocan. Y ahora sí, vamos con este vídeo podcast. Hoy os quiero hablar de mi relación con la nutrición, porque no siempre ha sido la que es ahora. Y ahora tengo muy buena relación con la nutrición, es más, llevo una vida equilibrada, como saludable y no me cuesta esfuerzo. Cuando llega un fin de semana o me voy de viaje, hago vida normal y no pasa nada porque he llegado a un equilibrio. He llegado a conciliar una vida social con una alimentación saludable. Y es muchas veces, además, que aunque esté por ahí, mi elección siempre acaba siendo opciones saludables. ¿Por qué? ¿Porque estoy mirando el qué tal? No, porque me siento bien así, me sienta mejor y mi cuerpo lo agradece. Y entonces es como que ya está tan interiorizado que incluso cuando estoy fuera me apetece. No es un esfuerzo para mí. Y esto a veces cuando estás en el otro lado cuesta entenderlo o cuesta verlo, porque normalmente entendemos unas vacaciones o irnos fuera de casa o incluso navidades, verano o lo que sea, a engordar, a llevarnos kilos de más. Y esto en realidad no es así cuando llegas a tener un equilibrio entre tu vida, tus hábitos y tu nutrición. Y después lo que os digo, que después me puedo ir de viaje y si me apetece comer fuera de lo común o de lo normal, como y no pasa nada y no por ello engordo ni tengo remordimientos por haberlo hecho así, porque he llegado a este equilibrio. Y entonces te quiero contar mi historia y cómo lo he enfocado yo para que te pueda ayudar a ti y veas que sí que es posible. Porque sé, y lo sé por experiencia propia y además porque muchas chicas de mi programa pues me lo dicen, que para muchas de vosotras es un suplicio porque entendéis comer sano y tener buenos hábitos a no permitirte hacer nada, a no comer de nada, a estar por ahí y no querer salir porque los demás van a comer X y tú no vas a poder, y esto para nada tiene por qué ser así. Así que hoy te voy a explicar desde el comienzo mi historia y mi relación con la comida, porque a mí pues también me ha costado como a ti, y en qué punto estoy ahora para que te pueda ayudar. Así que cuenta la leyenda que allá en el 82 nació una niña. Bueno, bromas aparte. Desde que era pequeña, la alimentación en casa ha sido bastante buena, entre comillas, hasta donde mi madre sabía y obviamente, y
Digo esto porque dentro de lo que cabe no he comido mal, pero también hay cosas que yo no sabía que tampoco eran perfectas, ¿no? Entonces, yo en un principio, cuando era pequeña, habían cosas, que esto ya os conté un poquito, pero yo os voy a contar más a fondo, habían cosas que no entendía, pues como que todos los niños en clase llevarán rosquilletas, llevarán galletas de estas de nocilla tipo príncipe o llevarán cosas de bollería o tal, y mi madre pues fuera una aburrida que siempre me llevaba pues con mi bocadillito y mis cosas, ¿no? Y entonces pues para mí, claro, como niña que ve otras cosas y le apetecen esas cosas, pues no lo entendía. A día de hoy le doy gracias a mi madre porque dentro de lo que cabe pues nos ha alimentado bastante bien, ¿no? Sí que es verdad que pues había momentos en los que pues si era un cumpleaños pues comíamos de lo que hubiera y chucherías y lo que hubieran. Los domingos es verdad que nos daban nuestra paga y nos comprábamos alguna cosa de chucherías o tal, pero era solo un día puntual, los domingos, y además eran 100 pesetas de entonces. Que no es que nos gastáramos lo que nos diera la gana, no, tenías tu dinero para chucherías y punto, y una vez te acabas eso ya no hay más. Y luego pues sí que es verdad que había momentos puntuales en los que, porque nosotras comíamos en casa la mayoría de veces, pero había días pues que a lo mejor a mi madre no podía y ese día pues nos quedábamos en el comedor y comíamos lo que hubiera en el comedor, aunque en el comedor en mis tiempos pues la comida estaba bastante bien, no era lo que hay ahora, que hay, no digo los comedores, pero que hoy en día tenemos más opciones de ultraprocesados en los supermercados que anteriormente, ¿no? Habían, pero habían menos, y cada vez pues vamos como que queremos cocinar menos, ¿no? Pero volviendo atrás, pues alguna vez me quedaba en el comedor del colegio si era un momento puntual, y después había veces que mi madre pues a lo mejor se le había complicado la faena y ese día donde yo vivía había como un pequeño economato y nos decía venga, vamos a comprar ahí lo que os apetezca, y ese día pues a lo mejor era también un poco fiesta porque comíamos pues alguna cosa de la que hubieran ahí y nos dejaba elegir un postre, que a veces cogíamos pues este típico toque o huesitos o alguna cosa así y era como una fiesta, ¿no? Porque no estábamos acostumbradas a eso. También es verdad que una vez al mes mi madre normalmente los viernes, algún viernes del mes, que solía ser uno, pues nos hacía con las típicas galletas María y nocilla, pues nos hacía ahí unas tipo príncipe caseras y nos la llevábamos, que sí, que lo mismo, pero bueno, un poquito menos, y era como, pues ese día era fiesta. Entonces yo aprendí a comer de una manera y que había momentos puntuales en los que comía diferente, comía lo que comían algunos casi siempre todos los días, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que yo me he dado cuenta ahora, haciendo recapitulación de todo esto, que en realidad esos momentos para mí eran una fiesta, porque para mí era algo especial, algo que no hacía habitualmente, cuando para el resto de niños, o para muchos niños, eso era algo súper habitual y no le daban ese carácter especial que yo le daba, ¿no? De irme a un cumpleaños y tener triangulitos de nocilla y patatas, o que el domingo fuera un poquito más festivo porque podíamos comprar algunas chuches, o que una vez cada X fuera una fiesta para mí porque mi madre me hacía esto. O incluso me acuerdo que a veces cuando nos hacían una analítica, como no podíamos desayunar antes de la analítica, que teníamos que ir en ayunas, abajo justo había una panadería y ese día nos decía, venga, va, coger el desayuno y algo para almorzar. Y entonces pues era una fiesta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, madres del mundo? Pues que si siempre le dais a vuestros hijos todas estas cosas y las tienen siempre en la despensa, aparte de que es nefasto para ellos y para su crecimiento, encima se habitúan a que es una cosa normal. Y luego los problemas que traemos nosotros de mayores los acaban trayendo ellos de niños. Entonces, mujeres del mundo, cuiden a sus hijos, denles de comer cosas buenas y además pues que esto sea algo festivo, que de vez en cuando lo tengan y lo sepan apreciar como a día de hoy yo lo aprecio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, después, ojo, que también comía, pues como toda niña española, las legumbres con chorizo, ¿sabes? Y cosas así, que pues eran menos saludables, ¿no? Que hubieran sido como unas verduritas. Pero bueno, dentro de lo tal, comía bastante bien. O también a veces, pues mi madre nos hacía las hamburguesas y entonces no se sabía tanto y las freía. Pues sí, pues he comido algún frito y alguna cosa, no pasa nada, ¿vale? No es lo ideal, pero tampoco era lo habitual. Entonces he tenido una alimentación bastante equilibrada. Pero después empecé a hacerme adolescente. Y cuando empecé a hacerme adolescente, a mí me pasaba, también lo conté en el vídeo podcast 2, creo que fue, que si no has visto este episodio, pues corre a verlo. Después de acabar pero corre a verlo porque ahí te cuento cómo perdí 15 kilos y además cómo adelgacé, cómo yo tenía mucha celulitis, mucha cartuchera y cómo me deshice de esto, ¿no?
Pues bueno, ahí que pasaba también que en cuanto a tema de nutrición, como yo pasaba muchas horas sentada estudiando, engordé mucho, sobre todo cartucheras, tenía pues forma de arlequín, que esto de ahí os lo cuento mejor, y yo intentaba por medio de la nutrición, porque era lo que entonces pensábamos, ¿no? Que para adelgazar era nutrición, punto pelota, y por medio de la nutrición pues yo empecé a intentar cuidarme. ¿Por qué pasaba esto? Pues no lo sé, pues tendré que comer más ensaladas, más lechuga, más verduras y olvidarme un poco de los hidratos y de pues otro tipo de cosas y alimentarme a base de ensaladas, pescado y huevos. Y esto fue un gran error, porque yo, por mucho que intentaba comer saludable para mí, porque, ojo, aquí hago un inciso, no es comer saludable, no es privarme de carbohidratos, no es privarme de grasas, sino es eliminar casi todo lo de mi comida, demonizar los carbohidratos, ojo que viene el coco y me come, ¿sabes? Y cosas así, o no comer fruta o tal, no es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, para mí, en su momento, bajo las nociones que yo tenía de nutrición, sí que lo era. Entonces yo empezaba pues a cenar todos los días ensaladas y algo de pescadito o algún huevo o tal, y empecé a restringir mucho mi comida, pensando en comer saludable como en comer solo verduras, legumbres y poco más. Y bueno, algo de proteína, pero poco más. Y yo seguía teniendo los mismos problemas, chicas, porque al final eso lo único que me hacía era ralentizar el metabolismo, que hablaré en otro vídeo largo y tendido del metabolismo, qué es y cómo acelerarlo, y cómo haciendo este tipo de cosas nos lo estamos cargando. Cargando no significa que se muera, porque después viene ahí es que el metabolismo no se puede morir. Lo sé, chicos, es una manera de hablar. Lo sé, no se puede morir, ¿vale? Pero te lo cargas, de alguna manera te lo cargas. ¿Y por qué? Porque lo ralentizas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este proceso yo no conseguía quitarme esto, ni de broma, porque no lo estaba haciendo nada bien. Es más, seguía engordando, tenía celulitis, esta zona era horrorosa, dentro de que yo en ese momento estaba delgada, porque de aquí estaba planita, tenía los bracitos delgaditos, apenas tenía pecho, pero todo esto era desfasado. Entonces ahí empecé pues eso, a intentar hacer cositas, pero sin nada. ¿Qué pasa? Que de repente yo me apunto al gimnasio. Yo entonces estudiaba de tarde, cuando era adolescente estudiaba de tarde porque yo soy muy nocturna, soy un poco vampiro. Y a mí, pues mi mente está más activa por la tarde-noche, es más, a mí me encanta trabajar de noche y por la mañana pues no tengo tanta actividad, voy medio durmiendo, ¿vale? Pero bueno, me levanto porque me tengo que levantar, pero yo por la mañana tengo menos capacidad que por la noche. Entonces yo estudiaba por la tarde y me apunté al gimnasio para ir a hacer algo, porque la mayoría de gente de mi edad estudiaba por la mañana, entonces dije, bueno, pues me voy a apuntar al gimnasio. ¿Qué pasó? Que en el gimnasio por la mañana, donde yo iba, no habían cosas de tipo clases colectivas y demás, y solo estaba el monitor conmigo, el entrenador conmigo, porque el gimnasio casi estaba vacío. Era un gimnasio pequeñito de detrás de mi casa. Entonces ahí empecé a hacer musculación. Y es verdad que empecé a conseguir resultados y empecé a notar que esto mejoraba. Yo todavía no lo achacaba un poco a por qué, pero después por horarios, por tal, cambió mi estilo de vida porque trabajaba también por las mañanas, entonces ya no podía ir con esta persona a hacer musculación, hacía otras cosas y pues esto no en ese momento mejoró, después no mejoró. Yo no achacaba exactamente a qué era. Después, con el tiempo y haber estudiado todo lo que he estudiado y haberme formado en esto, ya entiendo el porqué, ya entiendo cómo funciona el metabolismo, ya entiendo por qué en ese momento funcionó esto, pero ahí no lo entendía todavía. ¿Qué más cosas me pasaron con el tema de la nutrición? Empecé que yo también estudié danza, empecé a ser profesora de danza con el tiempo y ahí me di cuenta de que, como había bastante gasto, porque yo pasaba horas y horas con la danza, dando clases, hacía un montón de clases a lo largo del día, pues necesitaba comer mucho, comía muy limpio, porque es verdad que comía mis carbohidratos, porque ahí sí que los necesitaba y los comía, ya no los demonizaba tanto, porque ya había entendido anteriormente que no pasaba nada, simplemente teníamos que gastar, ¿no? Pues
plátanos también para estar ahí a tope durante las clases, porque daba muchas clases, tenía mucho gasto, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo empecé ahí a comer muy limpio, porque me empecé a dar cuenta cuando me fui a vivir sola de que las cosas no funcionaban muy bien solo comiendo lo anterior y tenía muchos cambios de peso. Empecé a estudiar un poquito sobre la nutrición, empecé a entender un poquito más, empecé a incorporar ciertos alimentos que antes demonizaba y ¿qué pasaba? Que yo necesitaba comer mucho porque tenía mucho gasto y todo era perfecto mientras yo hacía la danza y demás. Pero también es verdad que cuando yo tuve el accidente, que paré, ahí pues me vino todo. ¿Qué pasa? Que yo tenía el estómago agrandado, entre comillas, ¿no? De comer mucho. Y yo seguía comiendo mucho porque mi cuerpo me pedía comer mucho, pero yo estaba parada porque no me podía mover por culpa de lo del accidente, ¿no? Que esto también os lo conté en otro vídeo, creo que era el 1. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaba parada, pues si no gastas, engordas, que ahí fue otro de mis aprendizajes, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ahí engordé bastante, que fue cuando os dije que perdí 10 kilos exactos de grasa más o menos, pero eran como unos 15 kilos en global, ¿no? Entre líquidos y demás, pues eso, entre 10-15 kilos que yo acabé perdiendo. Y total que bueno, que fue también un aprendizaje porque en ese momento los engordé. Yo no entendía el por qué estaba engordando tanto. Después, como no me dejaban hacer ejercicio, solo podía ir a caminar. Ir a caminar no era suficiente porque ahí no perdía apenas. Y después sí que empecé a cuidar un poquito más la alimentación y a restringir un poquito más porque comía por 2 y estaba gastando por 0,5. Entonces ahí empecé a entender un poquito esto también. Pero la clave fue cuando yo empecé a estudiar anatomía, biomecánica, musculación y lo empecé a utilizar para mí, para mejorar mi cuello y mis lesiones del accidente. Que ahí es cuando vino la magia, es cuando vino el entendimiento y es cuando vi cómo mi cuerpo cambiaba y cambiaba mucho mejor que con la danza o cuando había ido al gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba acelerando mi metabolismo, estaba trabajando mi musculación. Entonces la musculatura es la que consume calorías. Esto hizo que mi metabolismo se acelerara, gastara más calorías y además me encontrara mucho mejor porque mi cuerpo ya no era solo delgado, era fibrado, era musculado, mi cuerpo había cambiado mucho, incluso pesando más, porque claro, cuando empezamos a hacer entrenamiento de fuerza, el músculo empieza a coger fuerza, empieza a regenerarse, empieza a pesar más porque es masa magra, pero no ocupa tanto volumen como la grasa, entonces apenas pesaba menos o pesaba casi lo mismo, pero mi cuerpo, en vez de ser grasa, era músculo, con lo cual de apariencia era brutal como había cambiado. Y esto pues me abrió otra luz, ¿no? Y dije, pues bueno, es que ya no solo las mujeres tienen que entender que el ejercicio de fuerza es fundamental para no tener dolores, para no sufrir lesiones, para que si hay lesiones se mejoren y porque es medicina, es salud y además nos alarga la vida a todos los niveles, porque el músculo no envejece, el músculo si se trabaja y se entrena no envejece, la piel sí. Pero aparte tenían que saber que es que encima con el ejercicio de fuerza puedes comer equilibrado, puedes comer saludable y no engordar. Y puedes irte de vacaciones y no engordar. ¿Por qué? Porque se acelera el metabolismo. Entonces de ahí que yo acabara estudiando todo esto, montando mi centro y montando este programa online para ayudar a mujeres, para que las mujeres entiendan que no se trata de comer poco, que no se trata de no tener vida y que no se trata de irte de vacaciones y no comer de nada o irte un fin de semana y tenerte que restringir o no acabar haciéndolo porque no te sientes bien. Se puede comer de todo, se puede comer sin culpa y se debe comer sin culpa. Pero tenemos que llevar un buen balance y una vida equilibrada, y es decir, que durante la semana nos cuidamos y al final cuando aprendes a cuidarte y aprendes lo bueno que es para ti, para tu cuerpo y te empiezas a sentir bien contigo misma, con tu salud, con tu estómago y con todo, empiezas a entender que te apetece más hacer eso y así es como acabamos llegando a un equilibrio, así es como acabamos sabiendo hacer de todo, pero sin que nos cueste un esfuerzo o nos veamos que no podemos comer de nada o no queramos hacer nada de vida social porque nos da la sensación de que estamos restringidas y podemos llegar a un equilibrio maravilloso y a un balance genial y además que si aceleramos nuestro metabolismo vamos a poder salir un fin de semana y no pesar 3 kilos más luego a la semana siguiente. Así que chicas, es importante, imprescindible entender cómo funciona nuestro metabolismo y cómo acelerarlo y cómo el ejercicio de fuerza nos ayuda a esto y nos ayuda a llevar una buena alimentación y también entender que la nutrición saludable
no es restringir kilocalorías, no es restringir alimentos y no es no comer de nada. Al contrario, es saber llevar un balance, es entender que nuestro cuerpo necesita unos macronutrientes a lo largo del día, que son proteína, hidratos y grasas, y que si tenemos esto cubierto y después con el ejercicio hacemos un poquito más para gastar más, vamos a llegar a un déficit calórico sin acabar en estado de alerta, es decir, que tu cuerpo acabe con todo lo que le das almacenándolo porque no sabe cuándo lo vas a gastar o cuándo le vas a volver a dar más, ¿vale? Y que se relaje y sea capaz de quemar grasa y de conseguir esa energía que necesitas, porque cuando la nutrición es mala, vamos en energía, vamos cansadas, no tenemos fuerza para nada y un montón de cosas más, como que acabamos con estreñimiento, mala circulación, todo, porque el cuerpo lo que hace es entrar en estado de alarma. Te ralentiza todo lo demás para que solo lo que es vital, corazón, pulmones y cerebro, funcionen. Entonces, chicas, es súper importante entender esto y así es como yo entendí que puedo tener una vida equilibrada, puedo comer de todo, puedo comer saludable sin restringir y no engordar, no adelgazar. O sea, no adelgazar, no, perdona. No engordar ni tener cambios de peso bruscos ni tener el efecto rebote. Así que, chicas, espero que este episodio hablando sobre mi relación con la nutrición os ayude, que entendáis que no siempre ha sido correcta, pero que he podido solucionarlo y he podido entenderlo. Y espero que me comentes aquí en comentarios si te ha servido de ayuda, si te has visto reflejada en esto, si crees que esto te puede ayudar. Y nos vemos en el siguiente podcast, que seguramente te voy a hablar de... Venga, que creo que... En los siguientes te voy a hablar, uno, de metabolismo y el otro, cómo creé mi programa, cómo surgió, que creo que también es una cosa bonita que entendáis, que sepáis por qué surgió mi programa y de qué manera, porque fue divertido, ¿no? Y por qué lo he ideado para ayudar a mujeres. Así que os veo en el siguiente. Un besazo.